El Señor venía hablándome desde hace bastante tiempo atrás, desde que empezó a venir ese tiempo de avivamiento, ¿verdad? Con los Arrazola. Pues cosas, ideas, como lluvia de ideas, ¿no? Pero todo enfocado un poco siempre en el mismo tema, ¿no? Pero claro, pues uno va recibiendo, va siendo ministrado y sentía que Dios me decía, escríbelo. Muchas veces el Señor me ha dicho, escríbelo, y he sido muy desobediente porque no siempre lo había hecho. Pero el Señor seguía hablándome, escríbelo. Y escribía eso, de vez en cuando me venía algo a la mente y lo escribía en el móvil, ¿no? Es fuerte porque ayer cuando estaba en la presencia del Señor le decía, pero ¿y yo? ¿Y por qué tengo que ser yo? Esa ha sido siempre mi pregunta con el Señor. Siempre me he encontrado preguntándole al Señor, ¿y por qué yo? En muchos momentos de mi vida me he encontrado siempre preguntándole al Señor, ¿y por qué yo? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué puedes contar conmigo? Vamos a ir desgranando un poco porque en realidad todo esto viene de la infancia, de mis carencias, de mis heridas. Y hoy el Señor quería profundizar esto un poco más todavía en mí. Y quiero que sea impartido. Creo que en la vida cristiana es imprescindible tener sellado, y no solo sellado, es que es difícil a lo mejor de explicarlo, pero sabemos en el Espíritu que somos llamados hijos de Dios, porque lo dice la palabra, ¿verdad? Hay un versículo en Romanos 8:16 que dice, porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y es nuestro espíritu que es sellado por el Espíritu de Dios, aún como la pastora nos enseñaba, no sé si fue en algún podcast o en alguna prédica, antes incluso de aceptar a Jesús en nuestro corazón, porque es el Espíritu Santo el que nos va cautivando, ¿verdad? Nos va enamorando, nos va haciendo las encerronas para llevarnos hasta los pies de la cruz. ¿Amén? ¿Estáis de acuerdo conmigo? Por lo menos a mí fue así, ¿no? Fue como que me fue cautivando, empezó a generar en mí un hambre, una sed de saber más de Dios, de buscar de Dios, de la necesidad, y en el desconocimiento no saber dónde encontrarlo, y ahí apareció la pastora. Entonces es el Espíritu el que da testimonio a nuestro espíritu. Pero ¿y qué pasa realmente cuando el Espíritu sabe que somos hijos y tiene que salir al alma y reflejarse en nuestro cuerpo? ¿Por qué no vivimos como hijos? ¿Qué impide que ese sello sea visible en nuestros actos, en nuestro temperamento? Porque realmente cuando somos hijos, nuestras actitudes tendrían que ser diferentes a las que en muchas ocasiones tenemos. Y aún en nuestro cuerpo se tendría que revelar esa paternidad. Entonces, quiero llevaros, no sé si lo habéis visto, pero si lo habéis visto pido perdón, pero quiero llevaros un poquito en hilo a esta prédica por la película La cabaña. ¿La habéis visto? ¿Sí? Bueno, entonces no pasa nada. Y a los espectadores, pues si no la habéis visto, hoy vais a tener un poquito de resumen, pero animo a que la podáis ver y disfrutarla porque es una película espectacular que tocó mi vida de una forma que cada vez que la veo lloro como si no hubiera un mañana. Y realmente cuando tenemos esos tiempos de intimidad, tanto en mi casa como aquí, y el Señor hace esos momentos de citas, y la pastora dice, cierra tus ojos, imagínate a Jesús paseando por, yo qué sé, de la mano con Jesús. Es inevitable que en mi mente hay flashes de esa película. Fíjate si me llegó a impactar, ¿no? Hay imágenes en mi mente de esa película. Entonces, esta película principalmente habla acerca del perdón, ¿sí? Es un poco la historia de Mac, se llama, cristiano, va a una iglesia desde chiquitito, criado, vamos a decir criado en la iglesia,
pero con una vida, con una infancia muy dura, con un papá muy severo, muy duro, con muchas exigencias, aparte era alcohólico y maltrataba tanto al niño como a su mamá. Y en esa se cría Mac. Él va a la iglesia, habla con su pastor, le cuenta todo lo que está pasando y cuando este niño llega a su casa, el padre aún le da una paliza más brutal todavía por haber contado lo que pasaba en su casa. Y esa es su crianza. Ahora en la película lo vemos de mayor, casado, con 3 hijos, 2 niñas y un niño. Aparentemente una vida feliz, una vida ordenada, una esposa que ama y adora a Dios como él no llega a comprender, porque ella sí llega a entender la paternidad y a él le cuesta un poco más. Y aquí es donde nos adentramos, porque deciden ir a pasar el fin de semana de una acampada. Y cuando están cerca de un lago, los niños se meten en una barca y hay un accidente, los niños caen de la barca y el papá rápidamente sale al encuentro, al rescate de estos niños, dejando a la niña pequeña en un lugar del camping. Pues es ahí cuando llegan a la zona del camping que la niña no está. La niña ha desaparecido, todos los que están en el camping empiezan a buscarla, desesperados, porque no son capaces de encontrarla. Hasta que llega la policía y encuentran una cabaña derruida, destrozada, abandonada, y encuentran trapos de la niña, ropa, partes de la ropa de la niña con sangre. La película da a entender que la niña ha fallecido, pero nunca encuentran el cuerpo. Entonces se tienen que ir, se van a sus casas y él en su desesperación pues no sabe qué hacer, porque al final es una tristeza que tiene que invadir. Yo creo que no somos capaces de imaginarnos, tiene que ser muy difícil, porque ya no solo que sabes que a lo mejor ha muerto, sino que no encontrar su cuerpo, ¿no? Muchas veces, ¿verdad?, podemos escuchar en las noticias que es como cuando encuentran el cuerpo, es como un descanso en el alma. Y bueno, aunque está muerto esta persona, pero han encontrado el cuerpo y tienes como la certeza, o no sé, como ya lo dejas ir, pero cuando no encuentran el cuerpo es como una agonía y como una fe a lo mejor construida de que quizá pueda estar viva, ¿no? En este caso, él recibe una carta en su casa y resulta que en la carta le invitan a pasar un fin de semana en aquella cabaña donde encontraron la ropa de su niña y está firmado por alguien muy especial y dice papá. Claro, él se piensa primero que es una broma de su amigo. Entonces va donde su amigo le dice que no tiene nada que ver y él decide marchar a esa cabaña. Y el amigo preocupado le dice, pero ¿cómo vas a ir? Puede ser una trampa, te puedes encontrar con alguien, puede ser peligroso, vamos juntos. Y él decide ir solo. Bueno, se encuentran en la cabaña, se va para esa cabaña, a esa cita, va armado, asustado, esperando a ver con quién se puede encontrar. Quizá está ahí el asesino de su hija o el que le ha hecho esa broma pesada, pero va a costarle caro al que esté ahí. En este momento entra en esa cabaña y no hay nadie. La cabaña sigue vacía, tal como estaba. El suelo está manchado de la sangre de su hija, él no entiende nada y rompe la carta y empieza con una ira, empieza a dar patadas a todo, a gritar, a llorar, a patalear. Hay mucha rabia y mucho dolor y hasta que se calma y decide marcharse de esa cabaña pensando que había sido una broma pesada. Cuando está saliendo de esa cabaña, aparece en la escena un personaje y le dice, Mac, acompáñame, quiero llevarte a un lugar. El chico se sorprende porque le llama por su nombre y le lleva a otra cabaña que es cálida y huele rico porque están cocinando. Allí se encuentra con una señora y le dice, pero ¿quién eres tú? ¿Qué haces aquí? ¿Qué estoy haciendo yo aquí? ¿Por qué me has llamado? ¿Qué pinto aquí? Y le dice, yo soy el creador.
Ahí esta persona se identifica como el creador. Sabemos que representa al Dios Padre en esa escena. Y él, apurado, le pregunta, pero ¿por qué me has traído a este lugar de tanto dolor? Si tú sabes que este lugar es doloroso para mí. Y le dice, porque aquí quedaste atrapado. Es necesario que regreses a este lugar porque es aquí donde tú quedaste atrapado. Es entonces ahí cuando le empieza a echar reproches y le dice, pero tú, el creador, el que todo lo puede, el que todo lo sabe, el que está en todas partes, ¿cómo permitiste, si tú dices que me amas, que pasara esto a mi hija? Y ahora te pregunto a ti, ¿cuántas veces tú no te has preguntado eso? Yo me lo he preguntado muchas veces. ¿Por qué has permitido que estas cosas pasen siendo tú el Todopoderoso? Desafiamos a Dios, tenemos la valentía y la mala costumbre muchas veces de desafiar a Dios. Y Dios le dijo que nunca le había abandonado y le intentó explicar la deidad, cómo él estaba en ese momento en el que Missy, su hija, había sido secuestrada, pero claro, él no puede mirar más allá de su dolor. Y sale de la cabaña enfadado, con reproches a Dios. Y se encuentra con otro personaje que aparece en escena. Y en este caso es Ruá, el Espíritu Santo. Amo este personaje, ya no solo por quién es Él, sino por lo que hace con nosotros. En este momento la película le dice, toma las llaves de tu coche, eres libre, vete. Y él, en su momento de enfado, coge las llaves, pero no sabe bien qué hacer. Y le dice, antes de irte, ¿me acompañas al jardín? ¿Me dejas? ¿Me ayudas? Y le lleva a un jardín donde hay árboles, donde hay flores bonitas, pero está lleno de maleza, está lleno de muchas hierbas malas, raíces que están haciendo que las flores bonitas se pudran. Y empiezan a limpiar ese jardín. Cuando están limpiando, él arranca una raíz y le dice, el Espíritu Santo le dice, esa raíz es venenosa en sí misma, contiene veneno, pero cuando se puede mezclar con otra planta, llega a ser curativa. Y es ahí donde me quiero parar, porque en realidad, si hacemos un poquito de énfasis en esta raíz, esas son nuestras heridas, nuestras carencias, nuestras dolencias, todo lo malo, todos los traumas, todo lo que hemos podido vivir en nuestro pasado, en nuestra infancia. Son esas raíces que pudren, que traen oscuridad, que traen ahogamiento al propósito de Dios. Y es necesario que sea desarraigada. Y cuando es desarraigada y se mezcla con la sangre de Jesús, es ahí cuando produce un efecto mágico y llega a ser curativo, de sanación, no solo para uno mismo o para las personas que le rodean, sino para las naciones. Cuando realmente una persona ha sido liberada, sanada, restaurada, ha entendido, ha comprendido que todas las cosas ayudan a bien y que en Dios no hay pérdidas, es solo ganancia, es ahí realmente cuando sabemos impartir y traer esperanza al que está pasando por lo mismo. Amén. Bueno, pues esto es un poco la esencia, porque en realidad, como hemos aprendido en muchas ocasiones, ¿verdad? Somos espíritu, alma y cuerpo. Y como decía anteriormente, cuando el espíritu es sellado por el Espíritu Santo y trae esa identidad de hijo, necesitamos que sea salido hacia el alma, que vaya traspasando y el alma se vaya impregnando de esa luz, de esa llenura, de esa identidad. Pero esto es como una tubería, ¿verdad? El Señor me mostraba una tubería cuando le echan agua pura o de un río viene y está pura.
y la tubería está obstruida, esa agua va a impedir que fluya y va a llevar muchos sedimentos, va a llevar mucha basura, mucha porquería. Pues así es en nuestras vidas. Aunque el Espíritu tiene la identidad de hijo, cuando se imparte hacia el alma, viene manchada esa agua. Necesitamos dejar que Dios venga desde lo profundo y empiece a arrancar, a derribar, a destruir, para que luego con su sangre empiece a construir y a edificar. Amén. Pero ¿cómo hacemos eso? Bueno, pues en realidad, teóricamente es sencillo. Es simplemente identificar en nuestras vidas esas actitudes que impiden, que obstruyen, que nos hace sentir mal, porque al final son actitudes que sabemos que no están bien delante de Dios, como la frustración, la falta de perdón, el orgullo. Pues son actitudes que vienen muchas veces arraigadas desde la infancia, por nuestra crianza, y hacen que nos gobiernen y hacen que nos distorsione la imagen de Dios. Me gustó cuando le dijo el personaje que representaba a Dios Padre, a Mac, le dijo él, pero ¿y por qué eres una mujer? Yo pensé que Dios Padre era un hombre grande, fuerte, con barba, blanca y allí lejos. Y le dice, pues quizás si me hubiera presentado a ti como un hombre en figura paterna, no hubiera sido tan fácil llegar hasta ti, por las heridas que él tenía en su pasado. Y sabemos que cuando Dios aparece en escena, todo empieza a moverse en nuestras vidas, amén. Cuando dejamos que realmente Él tenga libertad para actuar, sabemos que empieza a traer orden. Y eso es lo que Dios quiere traer. Sabemos que llevamos a veces, algunos más que otros, muchos años, pero te digo que Dios todavía continúa ministrándome la falta de identidad, la falta de aceptación a mí misma. Y muchas veces sin entender por qué. Esto a mí me cuesta horrores. Y no solamente por la responsabilidad, porque es una responsabilidad estar aquí. Y doy gracias a Dios porque por lo menos haya sido un viernes. Aplaudo a Angie, que fue un domingo en el directo, o Johnny o Yasmina, porque por lo menos si digo alguna burrada, la pueden editar, borrar y ya está. O no publican la prédica, yo qué sé. Es verdad, puede ser. Pero para mí, yo le decía al Señor, pero es que no lo entiendo, pero ¿por qué me cuesta tanto? Y en parte está bien, como muchas veces lo he compartido, tener esa dependencia de Dios es bueno porque hace que no vayamos un poquito desobrados y yo sé hablar o yo sé exponer o como siempre le decían a la pastora, no es que tú tienes carisma, ¿no? Sabemos que aparte del carisma lo que porta a ella, ¿no? Pero hay gente que tiene cualidades y se le da muy bien hablar, expresar, pero en mi mente, aunque yo sé que muchas veces me decís, pero si lo haces muy bien, sí, pero en mi mente no ha bajado al corazón, la tubería está obstruida. Entonces es lo que el Señor me venía ministrando desde hace mucho tiempo. ¿Por qué actúo así? ¿Por qué soy en muchas ocasiones insegura? Porque siempre, por ejemplo, en la vida cotidiana, yo siempre soy la última. Y quizás las mamás en este ejemplo me van a entender, pero no solamente en mi casa. Dios me hacía ver situaciones y me decía, es que siempre eres la última, en todo. Si yo voy a comprar un día, yo qué sé, me dice mi marido, vete a comprarte ropa. Y yo voy a comprarme ropa y llego a casa sin ropa para mí y con ropa para todos los demás. ¿A alguien le ha pasado esto? ¿Sí? ¡Woohoo! Menos mal. Bueno, quizá estamos cojeando entonces por lo mismo, porque el Señor me daba duro con esto.
Nunca me ha gustado ser el centro de atención. Jamás. Incluso, voy a decir algo más, el día de mi boda, que se supone que es un día en el que la novia está pletórica, eufórica, feliz, yo lo pasé mal porque sabía que iba a ser el centro de atención. Y para mí era horrible que todos los ojos estuvieran mirándome. Pues lo paso mal. Así que cerrad vuestros ojos, que no quiero que me miréis. Siempre he procurado tener una vida bastante discreta, de no buscar problemas y si puede ser evitarlos, mejor. No me gustan los conflictos, no me gustan las discusiones, no me gustan las bromas. Siempre me ha gustado ir un poco de puntillas por la vida. Y el Señor me ministraba en este tiempo y me decía, ¿dónde estaba la raíz? Y es que todo comenzó cuando, en realidad, mi mamá, embarazada de mí, ella ya tenía a mis 2 hermanos mayores que yo, mi hermano, el que está por encima de mí, enferma con 1 añito, mi mamá embarazada de mí, perdón, y está mi hermano enfermo, tiene meningitis y está a punto de morir. Le dio una sepsis meningocócica y cayó en el hospital, más muerto que vivo. Mi mamá estaba de varios meses ya. Y en esas me crío. Cuando nazco, mi hermano está de hospital en hospital, de médico en médico, de operación en operación. Mi mamá está constantemente en los hospitales, nos criamos mucho tiempo con mi abuela, con mi tía. Cada vez que ingresaba eran meses, rehabilitaciones, idas y venidas. Fue un tiempo un poco difícil para mi madre. Entonces, claro, cuando tú te crías en una casa, aparte de todos los problemas que, como en el podcast, si lo habéis escuchado, pues ya había añadidas. Papá alcohólico, en muchas ocasiones con escenas de violencia, entre medias abusos. O sea, una vida que, vamos, si no hubiera salido, a veces pienso que hasta mejor. Pero es en el vientre cuando mi mamá ve a mi hermano que está a punto de agonizando ya y ella levantó un clamor. Mi madre no es, bueno, sí es, porque sé que Dios está haciendo cosas muy bonitas en su corazón y sé que ha ido viendo mucho la mano de Dios. Pero en ese momento sus heridas, todo lo que ella estaba viviendo, su última opción era Dios. Pero sabemos que cuando estamos entre la vida y la muerte, yo creo que no hay humano en esta tierra que no levante sus ojos y diga, si existes, nada perdemos. Pues ahí fue ese clamor, donde mi mamá dijo, si tú existes, haz que mi hijo se sane. Ella sin saberlo, yo estaba siendo sellada por el Espíritu de Dios en ese clamor. Y así me lo mostró el Señor. Tuve una noche de intimidad con Dios y me mostró. Yo le decía, pero ¿por qué me elegiste a mí? ¿Por qué fui yo elegida? Con toda mi familia, somos una familia súper grande, por parte de padre, por parte de madre, pero ¿por qué me elegiste a mí? Si yo no soy nada, si hay gente que tiene más carácter o sabe hablar mejor. Y Dios me llevó a ese momento en el clamor de mi madre. Y me llevó a la palabra donde dice, en el vientre de tu madre fuiste sellada. Entonces, de ahí crecí en una familia completamente desestructurada. Pero claro, iba siempre de puntillas por eso, porque yo sabía que mi madre problemas le sobraban. Y si encima yo era una niña pues caprichosa o rebelde o dándole más problemas a mi madre o a mi padre, pues esto iba a empeorar la vida de mi madre. Entonces procuré siempre ser una niña obediente, no darle quebraderos de cabeza. Al final soy niña y seguro alguna hice, o no sujetarme o no obedecer, pero procuraba siempre eso, pasar desapercibida, no dar problemas en casa. Y esto es muy habitual.
cuando somos criados en una casa donde la familia es desestructurada y encima hay personas enfermas que sabes que los adultos tienen que dedicar tiempo sobre ellos, pues generalmente esa crianza suele ser así. Suele ser un poco de pasar de puntillas. ¿Y qué pasó? Entonces, cuando yo me he ido criando así tantos años y tantos años y tantos años, Dios me decía, es que vienes a mi presencia y pasas de puntillas. Es como, llego a la presencia de Dios y le digo, es que ¿cómo te voy a contar mis problemas? Si es que imagínate, mira, aquel se le acaba de morir la madre y al otro está enfermo terminal y al otro, y no soy capaz. Estamos luchando, ¿vale? Y ahí voy a ir mejorando. Pero me cuesta ir a donde Dios y decirle, ¿sabes? Me siento mal. Me siento triste o he tenido este conflicto y me siento mal. Me cuesta. Pero es porque me he criado con esos patrones. Entonces, quizá no te has criado como yo, pero a lo mejor te has criado en una familia con escasez. Has pasado hambre. Has visto mucha necesidad, que también era el caso en mi vida, ¿vale? Es que yo tenía el combo completo. Pero a lo mejor has vivido eso y cuando ahora eres adulto o estás en la adolescencia, los jóvenes, tienes como ese carácter de decir, pues cuando yo trabaje, a mis hijos no les van a faltar de nada. Y te metes en ese ciclo vicioso de trabajar, de hacer dinero, de amasar. Y realmente, ¿trabajar es malo? No, es necesario. Ya Dios dice que el hombre comerá por el esfuerzo de su trabajo, ¿verdad? Pero claro, cuando te metes en ese bucle de trabajar, para que a tus hijos no les falte de nada, estás generando en ti, aparte de dinero y riquezas a lo mejor, si se te da bien, independencia de Dios. Porque en realidad cuando tú hablas con una persona así, estoy hablando de gente cristiana, porque en el mundo al final, pues en muchas ocasiones vamos a encontrar de todo, ¿no? Pero estoy hablando de gente cristiana. Cuando realmente tú tienes una vida así, de querer trabajar y trabajar para que a mis hijos no les falte de nada, vivir para trabajar, pues en realidad estamos, primero, abandonando nuestra casa, porque estoy segura de que 8 horas no son suficientes y si hace falta un trabajo, 2 o 3, lo vas a hacer para conseguir tus objetivos. Aparte de eso, en realidad estás generando en ti una independencia de Dios, porque cuando tú hablas con estas personas, como decía, estas personas dicen, pero me lo estoy currando yo. Yo me lo acabo de ganar con el sudor de mi frente. ¿Y dónde dejas a Dios en todo esto? En realidad estamos generando en nosotros una independencia de Dios. Entonces, si el Espíritu de Dios va mostrando dónde está tu forma de vivir con Dios, todo tiene una raíz. Hay que ir a la raíz para poderla arrancar y solucionar el problema, para poder cambiar esas actitudes. Hay un versículo que me encanta, que dice en el Salmo 103, 1:6, porque en realidad tenemos que enseñar a nuestra alma, tenemos que entrenarla, porque el alma tiene bastante memoria de la orfandad, de esas vivencias de orfandad, sin paternidad. El Espíritu de Dios no pudo impregnar al alma la paternidad y estamos viviendo en esa orfandad. Entonces necesitamos que esa memoria de orfandad sea arrastrada por la sangre de Jesús, por el Espíritu de Dios, para que venga a la luz la paternidad. Y hay un versículo donde el Salmo 103, 1:6 dice, bendice alma mía al Señor y todas mis entrañas al nombre de su santidad. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. El que perdona tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordia. El que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. El Señor es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. En realidad tenemos que enseñar a nuestra alma
a adorarle, a llenarla de Dios, de la presencia de Dios y recordar. Me encanta cuando dice, todas mis entrañas al nombre de su santidad, bendice alma mía, y no olvides ninguno de sus beneficios, porque en realidad tenemos que traer eso a memoria, a nuestra alma constantemente. Él fue el que me coronó de favores y de misericordias. Él fue el que me rescató del hoyo de la desesperación. Y Él es el que sacia mi boca, de modo que me rejuvenezco hasta como el águila. Entonces, una vez de que llenamos nuestra alma, una vez de que traemos a memoria constantemente quiénes somos y llenamos esa alma, podemos llegar a impartir hasta en el cuerpo y ser rejuvenecidos como el águila y sobrepasar tormentas mucho más altas. Amén. Estoy acabando. En este caso, el otro día escuché algo que me encantó y decía, no hay mejor título en la vida que hijo de Dios. Y cuando profundizó en esta frase tan simple, este chico daba un poquito este ejemplo que representa muy bien lo que acabo de decir, que no hay mejor título que el hijo de Dios. Y él decía, esto es como cuando un gerente, un CEO de una multinacional, el jefe de los jefes de la mejor multinacional del mundo, está rodeado con lo mejor de lo mejor, con diplomados, licenciados, llenos de másters y de títulos y de todo lo que te puedas imaginar. Lo mejor de lo mejor internacional están al lado de él. Se reúnen en una mesa para hablar de sus presupuestos anuales de millones y millones. Y en una de estas entra por esa sala un pibe, un chavalito, un niño, un joven, con pantalones cortos y unas cholas o unas sandalias, y le dice, hey, pa, dame las llaves del coche que me lo llevo. Y le dice, automáticamente todos esos ejecutivos saben que él es el hijo y es él el que se va a quedar con todo. Entonces, así somos nosotros. Somos esos niños consentidos de papá que queremos quedarnos no con todo lo que Dios tiene, sino nos queremos quedar con Él. Amén. Para que venga a sanar, a limpiar. Amén. Si este vídeo te ha bendecido, estoy segura que los nuevos podcasts de Cielos Abiertos, Conversaciones con Dios, te van a bendecir. Si aún no te has suscrito al canal, suscríbete. Y cada martes os espero a la 1:00 PM aquí, horario en Canarias.